Bueno, estoy en la recta final del programa y nos acompaña Rodolfo de la Torre. Le agradezco muchísimo a Rodolfo que esté con nosotros hoy, como todas las semanas, como todos los jueves. Rodolfo, mencionaba al principio del programa pues lo preocupante que es las diferencias en infraestructura hospitalaria y médica que hay en nuestro país y que hacen que cuando pues la pandemia golpee fuerte a las regiones, pues cada una se va a comportar de manera distinta, al punto donde hay que hablar de epidemias más que de una sola, y pues no va a ser lo mismo que golpee la Ciudad de México, donde la infraestructura hospitalaria es sólida, a que lo haga en Chiapas o en Oaxaca. Es que te agradecería, tú que tienes trabajado el tema y conoces bien los datos, que nos ayudes a nutrir este diagnóstico y este contexto. Te mando un abrazo fuerte ahí donde estés. Igualmente, un saludo a todo el auditorio. Pues mira, yo creo que hay que pensar en términos de la vulnerabilidad de ciertas poblaciones en el país en función de la estructura del sistema de salud y por supuesto también en función de la propia salud que tienen las personas en este momento y que, bueno, de complicarse, pues las meterían en un severo problema. Si quieres, vamos primero con el tema del sistema de salud, en donde pues lo que ha destacado a raíz de toda esta información de la difusión de la epidemia es, bueno, cómo está preparado el sistema de salud para recibir a una serie de afectados, pacientes que pudieran tener complicaciones. Y yo creo que lo primero que hay que ver es, por ejemplo, cuál es el número de unidades de cuidados intensivos por cada millón de habitantes en las entidades federativas. Y aquí ya van a empezar a saltar algunas cuestiones que pues van a ser importantes. Por ejemplo, dentro de las entidades federativas con un menor número de unidades de cuidado intensivo, aparece Michoacán. Y también dentro de este grupo están estados que en estos momentos ya presentan, pues digamos, una expansión importante de la pandemia, que serían Jalisco y Estado de México. El más bajo, sin embargo, tú ya lo has mencionado, pues es el sureste del país, aunque también en el caso del centro del país, estados como Hidalgo no tienen una gran infraestructura de este tipo. Ese es un primer punto. El segundo es, bueno, si estas unidades de cuidado intensivo no alcanzaran, pues habría que adaptar las camas de hospital a algún tipo de unidad de cuidado intensivo improvisado. Y aquí es donde comenzamos a tener pues ya problemas que se van ampliando, porque aquí, por ejemplo, Chiapas es el estado que tiene el menor número de camas por cada 100,000 habitantes, con 86 camas. Pero nuevamente aparece, por ejemplo, el Estado de México con pues un número de camas reducidas también, no mucho más de 100. Y en tercer lugar estaría el personal médico, que ahí puede resultar clave para atender esta emergencia. Y otra vez es Chiapas, la entidad federativa que presenta pues el menor personal médico por cada 1,000 habitantes. 1.7 médicos por cada 1,000 habitantes es algo muy limitado. Pero otra vez, Estado de México, y tú ya has dado a conocer las cifras, pues por ahí también tenemos un problema porque estamos pues apenas un poco más de la estadística de Chiapas en ese sentido. Y finalmente, en este primer panorama, pues hay que ver cómo está el gasto en salud per cápita. Y las cifras, pues nuevamente nos señalan que hay algunas entidades federativas con un bajo nivel de gasto en salud. Otra vez el Estado de México, Michoacán también, y Chiapas están en esta situación. Entonces ahí vamos configurando pues un panorama en donde parte del centro del país y del sureste del país, pues en caso de enfrentar una expansión de la epidemia de verdad difícil ya de controlar, pues tendría severas dificultades su sistema de salud para hacerle frente. A ver, Rodolfo, déjame poner dos premisas para continuar el análisis. Uno, excepto el Estado de México, hoy las entidades o las regiones donde se muestra el mayor número de contagios y por lo tanto donde hay mayor vulnerabilidad, son al mismo tiempo las regiones donde hay mejor infraestructura hospitalaria.
En ese sentido, pues el Estado de México se nos vuelve foco rojo. Y ahí me gustaría un poco hacer una revisión contigo, porque pues el Estado de México está contigo en la Ciudad de México, que hoy se pelea con Guadalajara en el primero y el segundo lugar de contagios. Y pues sí, es muy evidente que la curva aquí va a ser muy alta. Y digamos, municipalidades como Ecatepec, Chalco, Los Reyes, pueden estar en un riesgo muy alto. No te estoy hablando de, digamos, Toluca o Valle de Bravo, te estoy hablando de la zona conurbana, que es evidentemente un foco importante. Entonces, aquí hay una primera pregunta. Y la segunda, que va de la mano, es si no convendría aislar, perdón que te lo diga, evitar la movilidad de estos focos de infección hacia entidades que en efecto no tendrían capacidad de reacción, como lo es Oaxaca, como es Chiapas. No somos China, nosotros no podemos construir un hospital volando ni llevar no sé cuántos miles de médicos a Chiapas en un golpe. Es decir, literalmente hay que evitar que el tsunami llegue a esas regiones donde hoy ya sabemos que no hay infraestructura. Entonces, Estado de México pregunta uno, esos otros estados y qué políticas se tendría que derivar de tu análisis para las zonas más vulnerables. Mira, el caso del Estado de México es muy delicado porque se agregaría otro factor. Si tomamos a la población con peores condiciones de salud en la actualidad, sin tomar en cuenta todavía la epidemia, pues el Estado de México concentra el 11% de esa población que tiene en estos momentos la menor esperanza de vida para su edad, que es un indicador de salud. Entonces, sí, aquí tenemos un foco rojo en donde lo que conviene es comenzar a enfocar las baterías en dos sentidos. La parte de prevención, que tiene que ver con este distanciamiento social incluso más extremo, tal vez ya totalmente obligatorio, habrá que pensarlo. Y por otro lado, pues el despliegue de recursos públicos para contener lo más posible la movilidad de aquellos que puedan estar infectados. Y esto significa enfocar ahí un gran número de pruebas para que en cuanto se identifique algún portador del coronavirus, pues se aísle. En el caso de Chiapas sí tenemos un problema más difícil y que pudiera significar que efectivamente suspendiéramos traslados de los estados más, portadores de la enfermedad a través de sus habitantes a esa zona. Porque ahí el despliegue de recursos, aunque sería muy bueno, sobre todo de tipo preventivo, pues es mucho más complicado por la dispersión poblacional y por el estado de la infraestructura que guarda el sistema de salud. Pero estos dos elementos, gasto en prevención, en pruebas y quizás el traslado de algunos recursos de emergencia para fortalecer estos debilitados sistemas de salud, serían la prioridad. Paso ahora a pedirte una revisión de la ENSANUD. Es esta, estudio, reporte que se hace cada 6 años sobre las circunstancias de salud y nutrición en nuestro país. Y te pido el análisis porque la propia Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud concretamente han insistido que a diferencia de otras regiones del mundo donde la tasa de mortalidad ronda el 1%, el 2% con respecto a las personas contagiadas, en México podría ser del 7%. Yo cuando oí esa cifra sí me asusté mucho y la explicación que dan es el número de personas enfermas de diabetes en nuestro país, el grado de obesidad y sobrepeso y también en los problemas de enfermedades crónico-respiratorias, sobre todo producto del tabaquismo. Pero me centro en diabetes y obesidad. Y ese dato del 7% sí nos arrojaría una curva muy distinta a la que nos ha estado planteando el gobierno de la República en voz de Hugo López-Gatell. Mira, efectivamente, por un lado tenemos que el virus pues realmente no discrimina entre condiciones sociales y pues en términos de su contenido de ¿Me DNA, permites la broma? ¿Me permites la broma? Es decir, se equivoca el gobernador de Puebla. O sea, es un hipócrita cuando dice el gobernador de Puebla que a él, como es pobre, no le va a tocar.
Por completo. Y es más, es exactamente al contrario, porque el desastre en la parte natural corresponde a este virus que pues tiene la misma capacidad de dispersarse y de afectar a las personas, pero la vulnerabilidad de las personas cambia y cambia por una condición personal que es justamente esta extensión de los problemas de diabetes y de sobrepeso y obesidad que están afectando a una muy buena parte de la población mexicana. Las cifras difieren, pero pues estamos hablando de que esto ya está generando por lo menos en un tercio de la población mexicana condiciones de debilidad severas. Pero hay otra cuestión, y es que nuestro sistema de salud tiene que recibir casos graves y dependiendo del flujo de estos casos graves a lo largo del tiempo, lo cual depende de las medidas de contención, pues va a haber saturado el sistema o va a tener cierto margen para atender y pasar al siguiente caso en cada uno de las situaciones que se presenten. Entonces sí estamos hablando de que lo que en China llegó a ser una tasa de mortalidad de alrededor de 3 a 4% y que se ha complicado en otros países, incluso países con más recursos, en donde ha llegado a casi 5%. En el caso de México, por estas complicaciones y de no contenerse, digamos, de no administrarse el flujo de los pacientes, sí podría ser de esos niveles que has mencionado, casi 7%. Rodolfo de la Torre, muchísimas gracias por acompañarnos como todos los jueves aquí en La Octava, en esta comunidad que intenta ofrecer lo mejor que tiene, es decir, información de calidad. Gracias por tu análisis, gracias por tu contexto. Con mucho gusto. Cuídense. Muchas gracias. Pues seguimos ahora